Hola a todas y a todos. Estamos con Dayana Vera. Esta es una pequeña entrevista que le vamos a hacer para un espacio optativo de la maestría en investigación a través de la práctica artística. Es un seminario que se llama Performance Coral Integrada y que dicto durante el mes de mayo de este año. Hola, Day. Hola Cris, muchas gracias por brindarme esta oportunidad. Me dicen principalmente Pocha, creo que es lo primero que puedo llegar a decir, que me conocen más por el nombre Pocha que Dayana Vera. Me puse a pensar mucho cuándo fue la primera vez que me acerqué a un coro y recordé que fue muy asustada. Me acerqué a un coro la primera vez en el aula magna de Ciencias Exactas de ahí de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, por culpa de mi amiga Valeria Urigu. La ópera que ella estaba haciendo, si mal no recuerdo, una obra de Strauss, si mal no recuerdo. Me acuerdo lo asustada que estaba en ese entonces, que era como si hubiese ido un niño a Disney. Y de ahí nunca más me alejé, ni de ballet, ni de la ópera. Estaba Manuela Reyes actuando ahí también conocí por primera vez también a Manuela Reyes. Y lo que recuerdo era que era un mundo completamente lejos en el sentido de todo lo que yo había visto, pero era fascinante. Yo sabía que tenía que por ahí era mi mundo. Mi transición empezó a acercarse mucho al mundo lírico, trabajé mucho para estar ahí. El primer trabajo como puestista en escena con coro fue en Capuletti Montecchi, haciendo unas giras ahí en el interior de Córdoba. En Eh, el año 2007 tiene que haber sido eso. sí, 2007, 2008, por sí, ahí, porque estrenamos acá Capuletti en Villa María en el 2007 y en esos años se hicieron los conciertos didácticos en las localidades cercanas a Villa María. sí. Era La Varilla, General Deza, y bueno, y ahí fue un trabajo que yo sabía que quería meterme, pero me quería meter de un modo diferente. Tal vez no era un modo convencional o tradicionalista, o sea, no era un modo de que yo estudié música clásica. Eh, Después, digamos, a medida que fui trabajando en este ámbito, en ese medio, ahí me fui Ayornando. estudiando, claro, exactamente, estudiando. Y, y por suerte me encontré personas como vos, como con la Manu, como Vale, como un montón de gente que eh, por, por, por buenas personas que son, digamos, me ayudaron un montón en saber que yo no tenía tanta experiencia, pero mi buena voluntad estaba. ¿Cuál es tu formación? ¿Dónde vivís actualmente? ¿Nos contarías un Mi, poquito forma, de eso? sí, mi formación, yo me recibí en el 2010 en la Universidad Nacional de Córdoba, soy licenciada en teatro, eh, estudié tanto escenotécnica como técnica actoral, recibí en las dos orientaciones. Después estuve trabajando muy poco tiempo ahí en Teatro Colón, eh, en toda la parte principalmente de escenografía, en el taller de escenografía, estuve como pasante ahí. Y después, digamos, estuve trabajando principalmente en todo lo que tenga en las puestas en escena. Era como que yo sabía que me gustaba y quería hacer puesta en escena. Hablamos de puesta en escena como todo lo que es visual, digamos, no sonoro. Por eso, digamos, era como muy difícil buscar los caminos exacto de una puesta en escena, más que nada en ese entonces, que era todo tan diferente, tan separado, digamos. Hoy por hoy se lo puede concebir más en su conjunto a todo esto, digamos. Básicamente después estuve estudiando también con Santiago Pérez, con
Acá en Buenos Aires estuve con Norberto Laino, estudiando, perfeccionándome, digamos. Vestuario estuve haciendo con Soto. Después yo sabía que mi mundo venía más para Buenos Aires. Yo, de hecho, en 2015 me terminé de decidir a venir a vivir a Buenos Aires con mi pareja. En pandemia, digamos, me agarró como la loca, como a varios nos agarró, y, y cambió muchísimo y ahora estoy trabajando mucho en lo que es el trabajo de coacheo para artistas. Digamos, estoy trabajando todo lo que tenga que ver con la formación integral para un artista, potenciando ese trabajo que hacen en escena. Perfecto, buenísimo. Bueno, y vamos al meollo de la cuestión. ¿Cómo es preparar coros en escena? ¿Cómo es esa preparación? ¿Qué tiene de particular la preparación de los coros en escena? ¿Y cómo es ese trabajo? ¿En qué consiste? Para mí lo que es un coro, para mí está mal pensado como un coro como de figurín, ¿sí? Como eso cuando nosotros trabajamos de figura fondo, si bien es un recurso en la figura fondo, pero a mí, cuando yo entré al mundo de trabajar con los coros, a mí lo que me gustaba era como buscar qué cosas hacía cada uno para hacer un todo. Cuando hablamos de figura a fondo, tal vez nos confundimos, pensamos que, digamos, la figura tiene que ser el solista y el fondo tiene que ser todos estos cantantes paraditos ahí atrás. Y cuando hablo por ahí en plural es también con las personas que he trabajado, incluso con Mechi. Mercedes Cursier es también una profesional ahí en Córdoba, que trabajé mucho con ella. Y ella Claro, tenía... ella hizo la apuesta de mi tesis, de mi concierto de tesis de maestría, la Mechi. Exacto. Sí. Y ella tiene todo un abanico que sabe un montón sobre técnica clown. Y me acuerdo que ella como que me rompió un poco la cabeza de esa estructura, porque el coro pasaba a ser muchas figuras y era como que llevaba más el hilo de ciertas óperas desde la comicidad, ¿no? Desde esto, desde lo clownesco. La preparación del coro me parece que tiene que ser pensada desde la individual hacia el todo. Alguien, por ejemplo, me acuerdo algo que hemos trabajado en una, no me acuerdo si fue Viva Verdi, también fue ahí en el aula magna, y me acuerdo que había un coro, había una persona ahí que no había forma que se mueva, había una persona que no había forma, que vos la ponías y estaba paradito ahí. Entonces me acuerdo que hablando justamente con Mechi, que hacíamos con ese que no se movía, lo atamos con soga, o sea, que a propósito esté ahí en escena y que desde esa individualidad que él no se movía, no claro. hacía nada, para ponerlo entre comillas, porque estaba ahí, hacía, o sea, digamos, en algún momento a propósito lo atábamos con una soga para que literal no esté. Entonces, eso es lo que a mí lo que me interesa siempre cuando vemos un coro. Me interesa es trabajar desde la individual, no individualidad, porque por ahí esa palabra suena como algo como si Desde fuera... lo que Desde cada la cuerpo singularidad, propone, desde lo que claro, cada desde la persona propone. singularidad, desde esa particularidad, armando un todo. Pero también preparar en cuanto a entrenamiento del coro, yo siempre como que apunto para cuando he trabajado con estudiantes, incentivarlos muchísimo a que se preparen justamente en todas las patas de lo que es el arte escénico, desde el punto de vista actoral,
vocal, desde el punto de vista incluso también de imagen, que sepan qué es lo que pueden dar, cómo lo pueden dar, y por supuesto también hacer siempre un trabajo muy textual, de análisis textual de lo que están queriendo hacer, pero no desde cómo el decir, sino el cómo hacer eso. Eso sería lo ideal porque para mí el coro no es un protagonista, sino que son varios protagonistas. Y a mí me gusta verlo de esa forma. Lo que tiene en particular cuando trabajamos en un coro, en una ópera, es decir, bueno, ¿qué lo unifica a todos? Entonces yo puedo, no sé, pensar que, por ejemplo, es un coro que es un pueblo, o es un coro que eh, digamos, es la voz del más allá, o es un coro o es un coro que está haciendo una canción, como por ejemplo me acuerdo lo que vos hiciste en Villa María, que me pareció fabuloso, me invitaste a ir a verlo, de Cerati. Y había como cosas que para rescatar, que en la totalidad esa, estaban todos haciendo canciones de Cerati, era como se los veía interpretando a cada uno lo que estaba haciendo. Soda Stereo, perdón. Y lo hacen inconscientemente, está bueno eso cuando lo hacen conscientemente. Y eso es lo que por ahí es lo fabuloso cuando se trabaja desde este punto de vista, es tratar de hacer cada vez más consciente lo que uno interpreta. ¿Cómo es cuando tenés que preparar un coro para una puesta en escena? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿En cuánto tiempo se puede hacer una preparación? ¿Has tenido oportunidad de trabajar con algún coro más de una vez? O sea, que tengan una formación como más sistematizada, que avancen en las propuestas de su puesta en escena. Sí, a mí en particular me gusta trabajar mucho con coros que tienen poca trayectoria, porque son más esponja, o sea, absorben mucho más, y me he pasado a trabajar con coros con trayectoria, coros que son o sea, tienen un sueldo, tienen una cursada, incluso que han hecho concurso para entrar en ese coro. Ya es otra dinámica, otra cosa, es como buscar siempre ese equilibrio y no dejar de ser esponja. Me parece como es lo más importante, y confiar con la persona que te está indicando ahí afuera, ¿no? En cuanto a tiempo, es muy variado, digamos, son estrategias diferentes, depende cuál es el coro que te toca dirigir. Depende de la cantidad de ensayos que te den. Te dicen, suponete, Exacto, tenés 4 ensayos para trabajar esto y sí. vos adaptás el trabajo a ese Sí. tiempo. Yo cuando me vienen con una propuesta, con un coro, siempre evalúo los diferentes recursos, ¿sí? El recurso más importante para evaluar si para mí un proyecto es viable o no, según lo que se espera, es justamente el recurso del tiempo. ¿Cuál es el tiempo que yo necesitaría para hacer y cuál es el tiempo que me están exigiendo? Entonces evaluar y decir, bueno, si vos querés en este tiempo, aumentame las horas. Si vos querés, digamos, eh, tal calidad de proyecto que se logre, bueno, necesito tanta cantidad de tiempo para estar con este proyecto. El coro, digamos, estamos hablando de un entrenamiento que es grupal, es un entrenamiento que requiere, digamos, de otra predisposición, que no es un taller, no estamos hablando de un taller, siempre hablamos de un montaje, siempre estamos hablando de tener que hablar sobre un montaje que se tiene que hacer. Después, obviamente, siempre se aprende en el camino. Lo que siempre odiamos, lo que somos en la parte de la puesta en escena, y odiamos terriblemente, es la partitura en mano. Entonces luchamos a contrarreloj de que se sepan De memoria a la obra, claro. de memoria la obra, que se pongan a estudiar la obra, porque eso nos impide un montón de cosas, se pierde un montón de interpretación en el camino, leyendo. Entonces, eso es el cuco. Siempre es como el cuco de quien no se aprendió la obra. ¿Y cómo es tu experiencia trabajando en estos espectáculos que son
integrales, ¿no? Como una ópera donde hay una interacción entre la música, la escena, a lo mejor hay algún elemento audiovisual, a lo mejor hay iluminación. ¿Cómo es tu experiencia trabajando en conjunto con el grupo de gente que coordina todo eso? ¿Se logra una performance donde está todo integrado realmente? Sí, el tema es, o sea, yo siempre hablo de una telaraña, ¿sí? Si nosotros nos imaginamos como esa telaraña es como las diferentes ejes que une toda la telaraña y va al centro, que es el día por lo menos del ensayo general o del estreno, que muchas veces los estrenos se convierten en ensayo general, ¿sí? Pero todo va hacia eso. Y uno que se corte, es como que se desarma todo el resto, ¿sí? No se puede terminar de tejer esa telaraña. ¿Cómo se trabaja eso y cómo se va tejiendo eso? Es con mucha estrategia, obviamente también sabiendo si yo de acá a un mes tengo que montar tal cosa, digamos, hacer toda una estrategia y sabiendo que cuánto es el tiempo que yo tengo que invertir personalmente para que esto se dé en un mes. Me ha pasado de trabajar, que me vengan a decir, de acá a un mes tenemos que hacer esto, o me ha pasado de que he tenido mucho más tiempo, incluso he tenido 1 año y medio para preparar, en donde dentro de ese proyecto incluye el entrenamiento del coro, ¿sí? Entonces, son diferentes tipos de proyectos, diferentes expectativas también, o sea, como que se calcula, hay que tratar de que la expectativa sea lo más realista posible. Dentro de toda esa telaraña, que yo sé que el tiempo es tejerla dentro de un mes, es decir, bueno, ¿cómo voy enlazando todo? ¿Cuándo me tengo que juntar? ¿Cuándo hay que hacer los diseños? ¿Cuándo hay que llevar a realizar esos diseños? ¿Cuándo son los ensayos? ¿Qué tipo de frecuencias son los ensayos? ¿Quiénes faltan? ¿Quiénes no faltan? Porque obviamente, si hablamos de un sexteto, digamos, es como más tranqui, manejable y como que lo podés manejar de otra forma. Pero Pero si ahora, hablamos de 30 personas ya se complica, sí, o sí. más, me ha pasado me acuerdo de Arcángeles ahí en San Martín, eran un montón y era así, trabajar nada, en 30 días, montar, menos de 30 días era montar todo Arcángeles con compositores de afuera, de españoles, bueno, era como toda una movida. Y aparte con los tiempos de un teatro oficial. Bueno, Pocha, ¿nos contarías alguna anécdota que hayas tenido con algún coro? Hay varias, hay varias. Bueno, dale. Pero bueno, hubo, por ejemplo, me recuerdo, buscando dónde se podían cambiar y preparar este coro, ¿no? Bueno, entramos al teatro, entramos al lugar donde iban a estar preparándose, y no encontrábamos porque los camarines eran de uno por uno. Imagínate un coro, debe haber sido entre 20 y 30, o sea, más o menos. Buscamos dónde podían prepararse y en eso la que estaba conmigo dice, acá abajo se puede abrir. Bueno, y se abre abajo del escenario y estaba lleno de juegos clandestinos eh, abajo del escenario. Encontraron un casino clandestino. Exactamente. Bueno, fingimos demencia, o sea, tratamos de decir, bueno, podemos correr esto para acá, corremos esto para acá y preparamos este espacio, bueno, y fue así, corrimos todo, sí, se fue corriendo todos los juegos, Y se cambiaron. y se cambió. A todo esto teníamos a los que estaban jugando del otro lado del escenario, lo teníamos ahí corriendo. Pero bueno, eso es una de las anécdotas que hemos tenido y tratando de llevar adelante un espectáculo. Nuestro objetivo siempre, bueno, a mí me vienen con un proyecto y mi objetivo es montar. A mí no me importa, puedo llegar a estar en el medio de no sé qué, pero sí. También hemos tenido mucha anécdota que ahí me acuerdo que vos estabas, Cris, en la gira de Austral que hicimos toda la Patagonia. Bueno, ahí está lleno de anécdotas, incluso cuando nos llegaba la escenografía. Claro, nosotros íbamos de Comodoro Rivadavia a Caleta Olivia, así Claro, era.
Que habían ido Pedro en la camioneta con la escenografía. Sí, y hubo un accidente, nosotros ya habíamos pasado ese accidente, o sea, el accidente fue después que nosotros pasamos y antes que Pedro pase. Y no llegaba la escenografía, no llegaba, llegó tardísima, entonces recuerdo muy bien esos talentosos músicos instrumentistas que los pusimos también a montar, unos genios. Hubo que montar en 1 hora toda la escenografía, me Menos de acuerdo. una hora. Sí, 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 no, sí. una locura, una locura. Sí, sí. Eso fue Así terrible. que los cantantes del coro y solistas se convirtieron en plomos. Todo. No, aparte, nunca vi a instrumentistas tan involucrados como que dijeron, o esta vez nos arremangamos para montar la escenografía. O no sale la función. Generalmente, viste que los instrumentistas con la escenografía están muy separados y, bueno, tienen diferentes preparaciones, más allá que después ensamblamos todo, pero, bueno, esa fue una demostración de que todo se puede, definitivamente. Y que éramos un equipo. Exacto. Exacto. Bueno, Pocha, ¿hay algo que nos quisieras decir para cerrar esta pequeña entrevista? A mí lo que siempre me gusta pensar, digamos, en esto del hacer es esto que empezamos a hablar al principio, y retomo eso, es que desde esa singularidad, de esa particularidad de que uno es en el coro, hace un todo. Y si se quedan con esa sensación, con esa diciendo que no están perdidos en un mundo que parece como, como que son figuras y nada más, que son ahí cuerpo cantando y nada más, sino que trabajen mucho la interpretación. Cuando hablamos de interpretación hablamos de un montón de cosas que incluyen la interpretación, no es solamente saber cantar, no es solamente saber actuar, no es solamente, o sea, tiene que ver con traspasar todo eso. Creo que ahí está lo que cuando uno dice si se involucra en un proyecto o no, y cómo se involucra. Compañía di Dentro presenta La Italiana en Argel. Y que eso se ve, el espectador lo ve todo. Yo creo que si se van con esa sensación de que no son un grupo, son una particularidad que hace un total de todo, digamos, me parece como que eso ya es un logro para la vida propia de lo que tiene un coro, ¿no? Muchas gracias, Pocha. Quiero decirte que las puestas con vos son muy divertidas. Lo pasamos muy bomba. Así que, bueno, muchas gracias por este tiempo. Gracias a vos siempre por Y nos estamos viendo. tan generosa. Mil gracias.